Pues bien, voy a comenzar a grabar la clase del día de hoy. De acuerdo a lo que nosotros habíamos visto ayer en la clase presencial, en donde hicimos un estudio de cómo se hace, por ejemplo, la proyección de un punto en un plano, ¿cierto? Previamente a eso habíamos hecho también la ubicación de puntos en los distintos planos, considerando si estaba en el eje coordenado X y Y, si el plano estaba formado por X y Z o por Y y Z, ¿sí? Nosotros fuimos haciendo ejercicios en donde fuimos graficando cada uno de los puntos que nos daba. Luego de eso, a partir del punto, yo hacía la proyección al plano, sí, y igualmente elaboraba una gráfica. Recuerdan ustedes que lo que yo podía hacer es correr hacia el número de coordenadas que me estaban diciendo en el eje, por ejemplo, X, luego iba al eje y de ahí sacaba una perpendicular, ¿sí? Pues bien, el día de hoy le vamos a aumentar un poquito más la dificultad y vamos a aprender a proyectar un punto en el espacio. Voy a comenzar a compartir mi pantalla entonces. Muy bien. Proyección de puntos desde el espacio. Para proyectar un punto desde el espacio, lo primero que nosotros vamos a hacer es trazar desde el punto una perpendicular hacia un plano, ¿sí? Por ejemplo, tengo aquí yo mi figura y me dan el punto en el espacio, me dan el punto A. Lo que me dice es que desde ahí yo trace una perpendicular hacia un plano. Por ejemplo, en este caso me está pidiendo que lo haga hacia el plano XZ, ¿sí? Lo que les voy a pedir es que tengan dibujado la tercera gráfica en sus cuadernos. Entonces dibujan el plano XZ, tengo el punto A, desde ahí trazo la perpendicular al plano XZ y luego desde esa perpendicular lo que voy a hacer es trazar otra perpendicular hacia cada uno de los ejes de ese plano. Es decir, una perpendicular hacia el eje X y una perpendicular hacia el eje Z, ¿sí? De tal manera que esta perpendicular que se me forma aquí en el eje X es la componente rectangular AX y la perpendicular que se forma en el eje Z, la componente perpendicular AZ, ¿sí? Dibujamos la tercera gráfica, por favor. Perfecto. Las cámaras les voy a pedir a los chicos que no están. Daisy, ¿tienes ya dibujado la tercera gráfica? Sí, profe. Sí. Muy bien. Patricia, ¿tú? Sí, profe, ya. Listo. Vamos a ver ahora desde otro plano. Lo mismo. Tengo el mismo punto A en el espacio, es decir, donde está la coordenada X, Y y Z. Y a partir de él me pide que yo dibuje el punto hacia el plano XY, ¿sí? Es decir, el plano que se ve en la parte de acá arriba. Por lo tanto, desde mi punto A, yo dibujo la perpendicular y a partir de esa perpendicular, igualmente dos perpendiculares, una hacia el eje X y otra hacia el eje Y. Aquí es un poquito más fácil identificar que se han formado los ángulos rectos, que era lo que yo les hablaba ayer.
Cuando nosotros tenemos este tipo de dibujos es más fácil visualizar esa parte. De tal manera que como se muestra en la figura 3, nosotros aquí tenemos la componente rectangular AY y la componente rectangular AX. Igualmente dibujamos la última gráfica en los cuadernos. Alexander, ¿le tienes ya dibujado? ¿Sí? ¿Y tú, David? Sí, profe, ya. Listo. Vamos a la tercera forma de graficar un punto hacia el espacio. Aquí, en cambio, lo que me está pidiendo es que lo haga hacia el plano YZ, es decir, el que se ve del lado izquierdo formado por la coordenada Y y Z. ¿Sí? Nuevamente me da el punto A y aquí mi perpendicular tendrá que ir hacia el plano YZ. Una vez que grafico esta perpendicular, lo que yo hago es graficar otra perpendicular hacia el eje Y otra hacia el eje Z, de tal manera que me queda un rectángulo con, obviamente, 4 ángulos rectos a cada lado. Y se forma la gráfica tercera. Eso me da como resultado que yo pueda tener las componentes rectangulares AY, que es la que vemos aquí, y la componente rectangular AZ. José Luis, ¿me confirmas por favor si tienes dibujada ya la tercera gráfica? Sí, profe. Perfecto. Doménica, ¿tú? Sí, Liz. ¿No te escuché? Sí, Liz. Ah, ya. Listo. Muy bien, entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí me da como una pequeña conclusión de lo que nosotros acabamos de dibujar. Dice, cuando se proyecta un punto desde el espacio hacia los tres planos, es decir, tengo aquí mi puntito rojo y estas líneas interpunteadas, ¿sí? Esta, por ejemplo, que estoy señalando, que se proyecta hacia el plano XZ, esta que se proyecta hacia el plano YZ, y finalmente esta que se proyecta hacia el plano AZ, estas líneas interpunteadas, y desde ese plano hacia cada eje, es decir, todas las líneas que están de color azul, se da la formación imaginaria de un cuerpo sólido que lo vamos a denominar como paralelepípedo, ¿sí? Esa palabra es medio difícil. El vector que localiza el punto proyectado, es decir, únicamente me daban el punto A, pero ahora yo puedo dibujar también el vector, sale desde el origen, es decir, desde donde se conjugan las tres coordenadas, hacia
el punto A, ¿cierto? Me va a decir que, me va a mostrar que las longitudes de las aristas, es decir, estas líneas interpunteadas que están aquí, al igual que las azules, son iguales a las componentes rectangulares del vector. Entonces, aquí adentro de mis ejes, yo tengo dibujada la componente rectangular AX, ¿sí? Que está como más subrayada con negro. Mi componente rectangular AY y mi componente rectangular AZ. Por ejemplo, acá abajo, esta componente rectangular AZ, que está en el eje Z, tiene la misma medida, o es igual más bien dicho, a la componente AZ que está aquí acá hacia el lado derecho de color azul. ¿Sí? Todas estas forman un paralelepípedo. Ahora nos dice, cuando se desee graficar el paralelepípedo a partir de las coordenadas rectangulares del punto, ¿sí? Es decir, estas que están en los ejes, vamos a seguir algunos pasos que se explican con el siguiente ejemplo. El ejemplo me da el punto 8 en X, 6 en Y y 5 en Z. Y a partir de esto, nosotros de este punto vamos a obtener el paralelepípedo correspondiente. ¿Cómo lo hago? Si tengo este punto B, que tiene cada una de estas coordenadas, primerito, en los tres ejes voy a dibujar. Entonces digo, ok, 8 puntos en X, coloco aquí, dibujo aquí mi punto. 6 puntos en Y positivo, coloco mi punto. Y David, si me dices 5 puntos positivo en Z y Z era la diagonal, dibujo hacia abajo o hacia arriba de Z. Em, La- Z era hacia abajo, exacto, la pregunta de la por lo que clase es de ayer. positivo. ¿Hacia dónde era positivo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, Ujú. Y Z negativo era la hacia parte de arriba. arriba. Correcto. Entonces, dibujo 5 puntos en Z, es decir, hacia el eje de acá abajo. ¿Ya? Luego de eso, desde el extremo del segmento trazado sobre el eje X, vamos a trazar dos paralelas hacia el eje Y. ¿Sí? Ah, perdón, dos paralelas. Una que va a ir hacia el eje y otra que va a ir hacia el eje Z. Pero, ¿qué tienen que tomar en cuenta cuando ustedes vayan a hacer este dibujo? Primerito, que cuando yo trace la paralela hacia el eje Y, tiene que tener el mismo valor que lo que tenía mi punto inicial B, ¿sí? Entonces, si me dijeron que B es igual a 6 en Y, voy a recorrer 6 puntos desde el eje X. De la misma manera, hacia el eje Z, Patricia Avilés, ¿cuántos tengo que recorrer? 5. 5, correcto. ¿Sí? Tercer paso. Desde el extremo del segmento trazado sobre el eje Y, es decir, lo que estaba acá arriba, trazamos dos paralelas. Una que va a ir hacia el eje X, ¿sí? Y otra hacia el eje Z, digamos, de manera paralela, ¿ya? Entonces, trazo esta paralela que está igual que como va en el eje X y trazo esta paralela que también está en rojo que va igual como el eje Z. Y José Luis, si yo estoy trazando esta paralela en el eje X, ¿cuál será el valor? 8, ¿Por qué? porque la distancia que tiene, o sea, el eje nos da 8 en X. En el punto B me dice que 8 es en X. Perfecto.
Ya tenía ese dibujo, entonces ahora me dice, desde el extremo del segmento trazado sobre el eje Z, es decir, lo que estaba acá, voy a trazar nuevamente dos paralelas. La una va a ir hacia el eje X y la otra hacia el eje Y. Entonces, desde mi punto que yo tenía en Z, voy a trazar 8 puntos hacia el eje X y 8 puntos y 5 puntos, perdón, hacia el eje, o 6 puntos desde aquí, hacia el eje Y. ¿Sí? Finalmente, desde estas intercepciones, porque únicamente yo tengo dibujados los planos, por así decirlo, plano XY, plano YZ y plano XZ, desde las intercepciones de cada uno de ellos, trazo una perpendicular a dichos planos, ¿sí? Entonces trazo la perpendicular que sale desde esta esquina azul hacia el plano, por ejemplo, en este caso, XZ. Luego trazo la perpendicular hacia el plano XY, que es la flecha de color verde, y luego trazo la perpendicular hacia el plano YZ, ¿sí? Que es la de color celeste. Todo esto se va a conjugar en un punto y dice, donde estas intersecciones que se encuentran en cada punto trazamos la perpendicular a dichos planos, que es lo que está coloreado aquí, es decir, una paralela hacia el eje que no está contenida en el plano, la intersección de estas tres rectas debe coincidir con el mismo punto, como vemos en la tercera gráfica, lo que nos indica su posición. Y de esta manera hemos formado el paralelepípedo, ¿sí? Perfecto. Eso era lo que nos había faltado de la clase de ayer. Pues bien, ahora voy a comenzar con el siguiente tema. Les voy a proyectar la otra presentación. El siguiente tema habla sobre cómo vamos a formar nosotros triángulos por descomposición de un vector. Es decir, me van a dibujar un vector y yo tengo que formar distintos triángulos. Puede ser en el plano o en el espacio. Evelyn Reyes, cuando yo tenía el plano, ¿cuántos ejes estaba utilizando? El eje X, Y, ¿Cuántos? No cuáles. dos, ¿Sí? Porque también puede ser el plano YZ o el plano XZ, ¿sí? Siempre dos. Pero en cambio, David, si es que yo hablo del espacio, ¿cuántos ejes estoy utilizando? 3. Correcto. Pues bien, vamos a aprender ahora sobre los octantes. Dice, los octantes son porciones del espacio que están limitadas por los planos que acabamos de nombrar, el plano XY, el YZ y el XZ, que son mutuamente perpendiculares. Puede compararse como 8 cajas juntas. Entonces, un vector en el espacio puede encontrarse en cualquiera de estos octantes, ¿sí? Voy a hacer un pequeño resumen y decirlo de otras palabras. En otras palabras, cuando yo tengo dibujado mis ejes, tanto positivo como negativo, digamos, Y positivo, Y negativo, X positivo, X negativo, Z positivo, Z negativo. Tengo, ¿no es cierto?, mis tres ejes. Cuando yo veo esto en tres dimensiones, lo que se van a formar son octantes, es decir, cuatro cubos, por así decirlo, como nosotros vamos a ver en el dibujo de acá abajo. Entonces, mi octante 1, el tomate, el azul 2, el 3, el morado, el 4, el verde claro, el quinto, el amarillo, el sexto, el verde oscuro, el séptimo, el rojo, y el octavo, aquí no se le puede visualizar porque queda tapado por el amarillo y el morado, ¿sí? Pero está acá atrás.
Esos son los octantes. Y lo que nos dice es, el vector puede estar en cualquiera de ellos. Las componentes rectangulares de un vector son las proyecciones que forma el vector en los ejes X, Y y Z. ¿Se acuerdan que esto ya habíamos visto? Lo dibujé ayer en la pizarra y les dibujé la componente del vector A en X y les había mostrado que aquí al filo derecho se forma un ángulo recto, ¿sí? Y la componente en Y de este vector A que también forma un ángulo recto. Gráficamente, las componentes rectangulares se obtienen trazando una perpendicular desde el extremo del vector hacia cada uno de los ejes coordenados, es decir, lo que está en líneas punteadas. El extremo del vector baja hacia el eje X y va hacia el eje Y. Y ahí, en esa unión se forma la componente rectangular de cada lado. El segmento de recta orientado que se forma sobre cada eje se denomina componente rectangular del vector. De esta manera, se forman dos triángulos rectángulos en el plano cartesiano. La longitud de cada cateto a lo largo de cada eje representa el módulo de cada componente, ¿sí? Es decir, la longitud de AX es el módulo de la componente rectangular AX. De esta manera se van a formar dos triángulos rectángulos en el plano cartesiano. Karen Apupán, ¿en dónde está ubicado el primer triángulo rectángulo que tú ves en esta gráfica de la... En, ¿A repite partir la de qué pregunta. ángulo se forma? A partir del ángulo beta. Sí, Sí. digo hacia arriba y aquí está mi Y aquí está triángulo mi triángulo que se forma con que el se vector. forma con el. Estás con eco. Estás con eco. Apágale por favor. Apágale por favor el micro. Ok. Entonces logramos visualizar la formación de los dos triángulos rectángulos. La longitud de cada cateto a lo largo de cada eje representa el módulo, como les dije, de las componentes, y dichos valores vamos a obtener por trigonometría, como habíamos visto el día de ayer. La forma más sencilla es cuando se conoce el módulo del vector y los ángulos directores, ¿sí? Entonces, para yo poder saber cuál es el módulo de AX, lo que voy a hacer es el, el módulo del vector A, es decir, la hipotenusa, ¿sí? De estos triángulos, por, en este caso, el coseno de alfa, porque el ángulo director en este caso es alfa. Pero si yo estoy buscando el triángulo que se forma con el eje Y, lo que voy a hacer es AY me va a dar igual al módulo de mi vector A o la hipotenusa por el coseno de beta en este caso. Ahora, ¿cómo se forman los triángulos cuando estamos en el espacio? Esto ya es un poquito más de visualizar más allá de dos ejes. En el espacio lo que va a pasar es que se aumenta un ángulo y es el ángulo director que está aquí. Este se forma entre el eje Z positivo, es decir, el Z que se va hacia abajo, y el vector. En este caso, el vector es el vector A, que vemos hacia el lado izquierdo superior. Su valor no puede exceder de 180 grados, ¿sí? Estas maneras de calcular las componentes rectangulares son muy importantes, ya que a través de ellas se pueden calcular los ángulos directores cuando se conoce el módulo del vector y sus componentes. Entonces, ¿recuerdan ayer que nosotros
hacíamos el ejercicio en donde calculábamos el módulo del vector A, ¿cierto? Entonces, yo calculaba el módulo del vector A como si fuese la hipotenusa, en donde digo que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B al cuadrado. Esto de aquí lo vamos a hacer ya durante la hora de clase. Los ejercicios prácticos. Sí, lo vamos a hacer durante la hora de clase, pero lo que sí les quiero decir es que de la misma manera como cuando yo tenía el vector en un plano, que ahora lo tengo en el espacio, puedo calcular el vector con la misma forma. Es decir, el vector D, que en este caso, de este ejemplo me está dando 20 en I, menos 30 en J y menos 40 en K, en metros, yo puedo calcular su módulo a partir de la raíz cuadrada de cada una de sus coordenadas. Entonces, 20 al cuadrado más 30 al cuadrado más 40 al cuadrado, todo eso saco la raíz y el módulo de mi vector D será 53,85. Ya les digo, los ejercicios los vamos a hacer en clases. Aquí quiero que me presten mucha atención, porque lo que vamos a hacer es visualizar los triángulos en el espacio. Dice, descomponer un vector es visualizar sus componentes rectangulares sobre cada uno de los ejes. Esto es lo que acabamos de aprender. Para ello se traza una perpendicular desde el extremo del vector hacia el plano cualesquiera. ¿Sí? Lo mismo que hicimos cuando formábamos el paralelepípedo. Es muy importante hacer notar que los segmentos o proyecciones del vector sobre cada eje van a ser magnitudes escalares, mientras que las componentes del vector en las mismas direcciones, por el hecho de que tienen ya una dirección, son magnitudes vectoriales, ¿sí? Es decir, todo lo que está en líneas punteadas, que son las proyecciones del vector hacia cada eje, es una magnitud escalar, es decir, no tiene dirección. Pero todas las que están dentro de cada eje, como cada eje tiene una dirección o positiva o negativa, son magnitudes vectoriales. ¿Sí? Por favor, aprenderse esto de la teoría. ¿Cómo descompongo yo un vector? A continuación les voy a presentar tres formas de descomponer un vector. La diferencia de cada una de ellas es la proyección hacia los distintos planos. Entonces, primerito tengo la proyección hacia el plano XZ, segundo, la gráfica de la proyección al plano XY y tercero, la proyección al plano YZ. Les voy a ir explicando cómo se hace cada una de ellas. Pues bien, la formación de triángulos por descomposición de un vector en los planos puede escogerse arbitrariamente. Es decir, puedo yo llevar a cualquiera de los planos. Sin embargo, lo que siempre se recomienda aquí es utilizar el plano XZ porque es más fácil de visualizar. Y además, es el más utilizado debido a que los ángulos de orientación, que ya vamos a ver más adelante cómo se llaman, se generan dentro de estos dos planos. Como puede observarse, al descomponer un vector en el espacio se forman dos tipos de triángulos y ahora les voy a mostrar cómo se forman esos triángulos. Les he resaltado aquí con colores la formación de cada triángulo. Patricia, ¿crees tú que este triángulo que está formado en rojo tiene un ángulo recto? Sí, ¿Dónde? eh, en la intersección del punto Z y X. Del punto Z y X, el rojo, Z y X. Sí, ahí en la esquinita.
Porque si hablamos desde el punto cero, pues no es un ángulo recto. Está bien lo que nos acaba de responder la compañera. Sin embargo, hay personas que no lo pueden ver tan directamente, ¿sí? Porque aquí es como si es que nosotros tuviésemos en el espacio, ¿sí? Como si estuviese un poquito virado. Por lo tanto, el vector A que está aquí dibujado es la hipotenusa de mi triángulo rectángulo que se forma hacia acá abajo, aunque no lo podamos ver tan específicamente, ¿sí? Aquí ya es un poquito más fácil de distinguir que el ángulo rectángulo está entre el punto de origen y estas dos líneas azules, ¿sí? Dice, cuando se proyecta el plano XZ, se forma el triángulo principal, que está formado por el vector en el espacio, que es esta línea de la componente AY y la componente AXZ, es decir, la proyección entre X en el plano XZ, ¿sí? Entonces, esta de aquí es mi vector A, esta de aquí es la componente AY, porque va en el eje y la proyección en el plano XZ es la que sale desde el punto de origen hacia el plano XZ, ¿sí? El segundo triángulo, que es el triángulo secundario, se forma en cambio por esta misma componente AXZ, que es en donde yo les he puesto una línea roja y una azul, y las proyecciones sobre los ejes X, es decir, esto que se forma acá, y sobre el eje Z. Es decir, aquí lo que nosotros vamos a tener es AX y AZ. ¿Qué pasa cuando proyectamos en cambio al plano XY? El triángulo principal va a estar formado otra vez por el vector A, la componente AZ, que en este caso es esta que está hacia acá, y la componente AXY. Esa componente AXY es aquella que se forma desde el punto de origen hacia el plano XY, ¿sí? Mientras que el triángulo secundario está formado por la componente AXY y las proyecciones sobre los ejes X, como vemos aquí, en azul, AX, y la proyección sobre el eje Y, es decir, AY. Eso es cuando yo dibujo o descompongo el vector en triángulos en el plano XY. También tengo cuando se proyecta en el plano YZ, es decir, hacia el lado izquierdo de mi espacio. De esta manera, el triángulo principal nuevamente vuelve a estar formado por el vector A, la componente AX, que es la que está acá arriba, y la componente AYZ, es decir, lo que sale desde el origen hacia el plano YZ. El triángulo secundario nuevamente comparte la proyección de AYZ y también va a estar formado por la proyección en el eje Y, es decir, esta que baja hacia acá, y en el eje Z positivo, que es la que está hacia acá. De esa manera formamos dos triángulos rectángulos. Voy a hablarles un poquito sobre los tipos de ángulos que vamos a manejar nosotros en esta materia de álgebra vectorial. Los tipos de ángulos con los que trabajaremos son cuatro y muchos de ellos ya los hemos visto, ¿sí? A estos los vamos a denominar ángulos directores, ya que son aquellos que se forman entre el vector con el vector A que está aquí y los ejes coordenados. Recuerden siempre que ninguno de estos ángulos va a tener un valor mayor a 180 grados, ya que cada uno corresponde únicamente a un eje coordenado tanto positivo como negativo. Vamos a asignarles los siguientes nombres entonces. Primerito, el ángulo alfa, que es el que se forma entre el vector A
y el eje X positivo, ¿sí? X positivo. El ángulo beta que se forma entre el vector y el eje Y positivo, y el ángulo alfa que está entre el vector y el eje Z positivo, que Alexander, ¿el eje Z positivo es hacia arriba o hacia abajo en la diagonal? Alexander, ¿me escuchas? Alexander Ávila, ¿no está? Ok, No, sí, profe. Es para abajo. para abajo, sí, correcto. Entonces, el ángulo que se forma hacia acá abajo es gamma. Pero yo también voy a tener el cuarto ángulo, que es el de orientación. Este es el que se forma entre la proyección del vector, es decir, esta línea roja que está aquí, que va hacia el plano XZ, y el eje Z positivo, que como nos acaba de decir Alexander, positivo negativo, el positivo es hacia abajo y el negativo hacia arriba, y aquí es en donde se encuentra el triángulo secundario. Entonces, este ángulo de orientación se va a formar en esta parte de aquí. Perdón, un ratito. También tenemos el ángulo de elevación y de depresión. El ángulo de elevación se forma entre el vector en el espacio y su proyección con el plano XZ. En este caso, el de elevación es cuando la componente en Y del vector es positiva, ¿sí? Es lo que yo tengo hacia acá arriba. En el segundo dibujo se puede visualizar mejor. Si yo tengo en la componente Y positiva, entonces mi ángulo será de elevación. Pero si yo tengo hacia la componente Y negativa, el ángulo será de depresión, ¿sí? Y se forma siempre con el vector y la proyección al plano XZ. ¿Cómo vamos a calcular el módulo de un vector en el espacio? Es muy parecido como nosotros hacíamos el cálculo del módulo en el plano, que es lo que les expliqué hace un ratito cuando les dije estos ejercicios vamos a hacerlos en clase. Recuerda que la longitud de un vector representa su módulo y resulta ser, lo que dijimos ayer, la hipotenusa del triángulo principal, tomando en cuenta que en este caso los catetos van a ser la componente sobre el eje Y la componente sobre el eje, sobre el plano YZ, ¿sí? Porque aquí yo ya estoy hablando del espacio, la cual en el segundo triángulo, esa componente en el espacio pasa a ser la hipotenusa del triángulo secundario, es decir, del que está con azul, cuyos catetos en cambio son la componente en X y la componente en Z. El módulo del vector en el espacio se calcula en función de las componentes rectangulares, como habíamos dicho antes. Quedándome de esta manera. Yo tengo mi triángulo principal, ¿cierto? Ese que al inicio estaba puesto con rayitas. Híjole, les voy a regresar acá. Sí, este triángulo que está con rayitas es el mismo que está acá, ¿sí? Y que tiene por debajo la línea roja. Entonces dice, primerito vamos a calcular la hipotenusa del triángulo principal, en donde es A, lo que está con la flecha negrita hacia acá arriba. Y me dice que AXZ, que está señalado de rojo, perdón, que el módulo del vector A va a ser igual a AXZ al cuadrado más AY, que es lo que está en la línea interpunteada, al cuadrado, y todo eso yo saco la raíz, ¿sí?
Solo que aquí nosotros tenemos que acordarnos que AXZ es la hipotenusa también del triángulo secundario. Vuelvo a la anterior, es decir, este azul que se forma es el mismo que está acá abajo, señalado con el ángulo rectángulo, y por lo tanto, en este caso, la longitud será igual a AXZ al cuadrado, va a ser igual a AX al cuadrado más AZ al cuadrado. ¿Sí? Cuando yo tengo todo esto, voy a poder reemplazar el valor de AXZ al cuadrado, porque en mis dos ecuaciones tengo ese dato. Quedándome, por lo tanto, que el módulo del vector A en este espacio es la raíz de AX al cuadrado más AZ al cuadrado, porque es lo que yo reemplacé, ¿sí o qué? Este dato de aquí lo reemplacé en la ecuación de acá, más AY al cuadrado. Pero si yo quiero ordenar, digamos, de alguna manera esa misma ecuación, es igual que tener lo que está en el cuadrito azul. El módulo de A es igual a AX al cuadrado más AY al cuadrado más AZ al cuadrado. ¿Sí? De esa manera yo calculo la hipotenusa del triángulo principal que está dentro del espacio, es decir, el eje X, Y y Z. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Yo les pasé esta presentación el día de ayer, ¿cierto? Al grupo del WhatsApp, por lo que les voy a pedir que en sus cuadernos acaben de dibujar las gráficas que vimos el día de hoy, ¿sí? Porque tal y cual ustedes pudieron darse cuenta en la clase, dibujando se hace más fácil ir entendiendo cómo voy proyectando el punto en el plano, el punto en el espacio, y también cómo voy haciendo las proyecciones de las componentes rectangulares y luego para formar con estas los triángulos. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, por favor, no se olviden de hacer el deber, que hay que subirlo hasta el día domingo, como les había pedido en hojas de papel ministro. Y eso sería todo por hoy. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Profe. Alexander, ¿me querías decir algo?